Un sitio llamado Cinematlán, el lugar del cine. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches, estamos nuevamente aquí en Cinematlán y bueno, estamos muy contentos porque la invitada de hoy, que ya la anunciamos, pues básicamente es un estuche de monerías, es una mujer extraordinaria que tiene una carrera no solo dentro del cine, sino dentro de la escritura. Y se me hace fantástico que esté con nosotros, sobre todo por eh, cómo ha manejado un género que lamentablemente en México no sabemos por qué causas se ha dejado un poquito de lado, un género que es el género de terror y el género de ciencia ficción en el cine que se hace en México. Pero bueno, antes de darle la bienvenida, puedo hacer una muy breve semblanza. Bueno, ella es Sandra Becerril. Es escritora y guionista y también ha sido directora de cine. Y bueno, tiene en sus saberes una nominación al Premio Ariel a Mejor Guión Adaptado, que fue el año 2020, precisamente el año de la pandemia. Y bueno, tiene dentro de sus libros, Desde tu infierno, Valle del Fuego, La que de las brujas y varios más de los que nos va a estar platicando también a lo largo de esta charla con ella. Así que, pues, sin más preámbulos, Sandra, buenas noches. Muchas gracias por estar en este espacio que considéralo tu casa. Muchas gracias, qué gusto verte y muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Bueno, yo comenzaría por algo. Digo, sé que te encanta la escritura, pero ¿dónde te acomodas más? ¿Te has acomodado más en dirigiendo, escribiendo guión o escribiendo novela? Yo creo que escribiendo guión y novela. Lo que pasa es que dirigir es muy interesante, es todo un tema, es un proceso padrísimo y todo, pero te lleva mucho tiempo prepararlo. O sea, conozco directores que preparan sus proyectos por 10 años y están metidos todos los días en eso, ¿no? No sé, a mí me ha tocado proyectos, los que he dirigido, prepararlos igual por un año, una cosa así, y ese año podría escribir más guiones. O sea, podría escribir más novelas, dar más clases, viajar a festivales, que es algo que me encanta, y tener otro tipo de proyectos. La dirección me gusta mucho, pero en mi caso, toma más tiempo que la escritura. Y la escritura es un proceso muy solitario. La dirección, pues compartes con todo el mundo, eh, tienes que lidiar con todos, ¿no? Director de foto, arte, y te digo, es un proceso increíble, pero la escritura es algo muy solitario que también he aprendido a valorar muchísimo. El hecho de crear los personajes, pues de la nada, tanto de guión como de novela, ¿no? Y creo que me quedo con la escritura, pero yo sé que vienen proyectos de dirección que probablemente sí realicé, pero es un poco diferente, ¿no? Ya no meterme tanto en la producción, que es lo que respeto muchísimo todos esos temas. No, de que aparte también es, como dices, ¿no? Es un trabajo más en conjunto, necesitas ponerte de acuerdo con muchas personas, ¿no? Buscar a la gente adecuada, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, tener, inclusive a veces hasta escoger al actor que, se, que sea el que te imaginaste y el que te gustaría que fuera el, digamos que el protagonista o el personaje que va a ser en tu película, también a veces es un trabajo muy arduo porque te imaginas más o menos a la persona y a veces encuentras a lo mejor físicamente a alguien, pero no da el ancho en eso. Y ahí me gustaría platicar un poquito con esto. Cuando te toca a ti trabajar en la parte de guión, tienes la oportunidad tú por ejemplo, escoger casting o escoger un poco los espacios, los lugares, o simplemente el director es el que te dice, es y te guste o no, va a ser este personaje. Depende mucho del proyecto y qué Ajá. tanto estés involucrado. Hay proyectos en donde sí han pedido mi opinión al momento de estar incluso estar en los castings, ver los videos, el arte, las locaciones, sobre todo los guiones que son adaptaciones de mis novelas. Como son un poco más elaborados, yo creo, y como las novelas por lo general están basadas en lugares
que sí existen o existieron. De pronto ahí es cuando estoy involucrada en el proceso. La verdad es que no en todos es así. Hay unos en donde te compran el guión y pues ya, hacen lo que quieren con él, o incluso hay guiones que he escrito de los que no tengo ni el DVD. O sea, Ajá. vi el proyecto final en YouTube o en alguna presentación y ya, ¿no? Hay proyectos que se olvidan de los guionistas y pues sucede, ¿no? Y los tienes que dejar ir. O sea, tampoco es que me obsesione mucho esa parte, ¿eh? Por mí, o sea, he aprendido a dejar ir las historias. He aprendido que si voy a firmar un contrato con un productor, con un director, lo que sea, si me invitan a participar, está padre y ya veré si tengo tiempo de hacerlo, pero la verdad es que no siempre es así. Y eso comentaba el otro día con una amiga que también es guionista. Le digo, es que tenemos que dejar ir nuestras historias para que vivan en manos de otros, ¿no? Y confiar en el talento de los directores, de los actores y demás, porque también es muy mágico que cada quien tenga su versión de lo que un día escribiste, ¿no? Entonces, eso ha sucedido. Ahora, lo que decías de la dirección es cierto. En México y en Latinoamérica, en general, el director no nada más dirige. O sea, hay otros lugares donde veo que el director se sienta y dirige, de verdad, dirige a los actores y el trabajo y todo, pero desgraciadamente en México el director también a veces es productor y es director de casting y tiene que conseguir hasta el financiamiento. También los guionistas se vuelven directores y se vuelven productores. Es todo un tema, ¿no? También es eso. Sí, y realmente al final, como dices, ¿no? Te enfocas ya no solamente en la dirección de saber qué es lo que vas a hacer, sino que te involucras en todo. Y yo lo veo también como que en México somos más artesanales para hacer las películas, ¿no? Por eso tenemos como éxito en cierta forma, pero tampoco es lo ideal, porque al final terminas haciendo de todo y si no te concentras en una parte es complicado. Y dentro de esto, cuando has trabajado, eh, te ha tocado hacer esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que más has trabajado a la hora de dirigir cortos? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿O cómo has manejado también esta parte de dirección? ¿Cómo separas ser guionista y ser la directora? Es que es bien complicado. O sea, cuando estás dirigiendo tu propio guión, es complicado porque tú ya tienes una idea del guión en la cabeza cuando lo estás Ujú, escribiendo. Y no siempre te das cuenta que no va a salir así. O sea, te das cuenta que los efectos no van a salir como los imaginaste, que la locación no era lo que esperabas, quizá algún actor también, o al contrario, ¿no? Que está todavía mejor, que se puede mejorar. Entonces, esa división, esa línea es muy ujú, fina. ujú, Em, y creo que lo que he hecho es ver los guiones como si no fueran míos. O sea, tratar de escuchar, por ejemplo, a los actores con sus sugerencias, cuando están creando los personajes. Algunas veces hasta me han dicho, ¿sabes qué? Déjame cambiarles el diálogo porque suena más natural. Y dije, ok, perfecto. O sea, también es lo mismo que con el guión. Dejo ir los guiones en manos de los directores de arte, de los actores y pues al fin de cuentas de toda la gente que te está apoyando porque saben hacer su trabajo, por eso están ahí, para que no tengas todo el peso de la dirección, ¿no? Y creo que eso es algo como importante que tuve que aprender, pues sí, con golpes y todo, ¿eh? Porque la verdad es que al principio me costaba mucho trabajo, hace 20 años, separar el guión de la dirección, me frustraba mucho ver que no estaba saliendo como yo esperaba. Pero la verdad es que ya después decidí relajarme un poco más y sí tomármelo en serio, por supuesto, pero mucho más relajada, ¿no? Y darme cuenta de que así como llega una historia, bueno, pueden venir muchas más, ¿no? Si esa no sale, van a salir más. Ahora, lo que decías de que somos como medio artesanales a la hora de hacer las cosas, creo que la gente puede confundir el término de artesanal con guerrillero, ¿no? Y por eso mucha gente no ve cine mexicano, porque dicen, es lo mismo, la foto estuvo mal, esto está mal, el vestuario, no sé qué, etcétera. Sin embargo, creo que lo artesanal bien hecho puede resultar en productos maravillosos, como esta película que no es mexicana, pero es latinoamericana, por ejemplo, la de La Llorona, ujú, sí, claro. que se me hace increíble, ¿no? Ujú. Entonces, creo que hay que hacer también esa diferencia. Sí, no, y de hecho me refiero a lo artesanal no como mal hecho, porque finalmente eh, creo que creo que nosotros en México algo que nos también distingue es que el trabajo artesanal es como de lo más fino que hay
y la gente se interesa mucho, sobre todo la artesanía mexicana, ¿no? Yo lo veo más como precisamente con este rollo de que artesanalmente se nota que lo hacemos con corazón, ¿no? Que se ven casi las huellas digitales y todo lo que estás moviendo. Yo me refería más como esa parte, porque digo, a mí me encanta trabajarlo, simplemente tan es más complicado porque al final te involucras en todo y terminas a veces haciendo cosas que a lo mejor no te correspondían a ti, pero bueno, es como parte. Y bueno, dentro de todo esto, eh, me encanta también que hayas escogido y bueno, que desde casi siempre has escrito terror, ciencia ficción hasta hace poco, ¿verdad? Pero has hecho más terror. ¿Por qué te enfocaste al terror o qué es lo que te hizo sacar tus demonios y decir me voy hacia el terror o en algo en particular dijiste el terror es lo mío? Es que el terror es el género más divertido para mí. O sea, se me hace muy divertido ver cómo la gente se involucra con las historias fantásticas pensando que sí pueden suceder. O sea, se me hace súper interesante el proceso de que la gente vea en la pantalla un fantasma, un monstruo de cualquier tipo y de verdad no puedan dormir por eso. O sea, quitarle el sueño a la gente es algo que creo que es apasionante. Así como sucede con el amor, ¿no? Es lo mismo con el terror. Es algo parecido, ¿no? El amor te quita el sueño, pues el terror también, ¿no? En el amor sueñas con eso, el terror también. Ujú. Y de hecho se genera en la misma parte del cerebro. Entonces, eh, por eso he dicho en algunas ocasiones que creo que el terror es igual al amor en ese aspecto. Y sí, es un género divertísimo porque además ves las reacciones del público de una manera más inmediata. No me refiero solamente a los jump scares, sino me refiero a la forma en la que se pueden asustar todavía saliendo del cine o apagando la pantalla, cómo se quedan pensando en eso. Y además México, pues es un país que nos encanta el género de terror. O sea, a pesar de que no recibe todos los apoyos que quisiéramos que recibiera, México es el país donde más se ve terror en el mundo. Independientemente de que sea mexicano o no el terror que vemos, sí somos los que más vemos terror. Y esos números pues hablan por sí solos. A los mexicanos nos gusta que nos espanten. Todos conocemos alguna historia de terror de nuestros antepasados. Las mitologías que seguimos, por ejemplo, las mitologías religiosas también tienen mucho que ver con el terror. Y en la actualidad, que el terror ha ido cambiando, también no importa la edad, no importa si eres de 5 años, de 14, de 50, de 90, todos conocen alguna historia de terror, lo cual no sucede con otros géneros. Si tú le dices a la gente, oye, cuéntame un chiste, por lo general no conocen chistes, pero si tú les dices, cuéntame una historia de terror, todos conocen alguna, ¿no? O se la inventan. También como mexicanos somos muy así y eso me gusta muchísimo, siempre me ha llamado mucho la atención. Toda la oscuridad también que conlleva el terror y también las atmósferas. Creo que las buenas películas de terror, las historias más elaboradas y las que se quedan en el inconsciente colectivo, son las que tienen buenas atmósferas del género. Y para construir esas atmósferas se necesitan muchos elementos que también se me hacen súper interesantes, ¿no? Entonces, Sí, sí. yo creo que precisamente es algo de lo que hablaba precisamente con Edna Campos, la directora de Macabro, el programa pasado, que es curioso que en un país como el nuestro, que inclusive le hacemos culto a la muerte y celebramos el Día de las Santas Ánimas o como le llamamos el Día de los Muertos, Uh-huh. creo que todas las poblaciones en México tienen historias de brujas, de personajes tan raros como chaneques, los mismos nahuales, ¿no? Y hemos explotado tan poco el género y se ha dado tan poco este cine en México, pero sin embargo, sí, también en la parte, creo que de novelas, aunque hay más gente que se ha dedicado, todo en México, a empezar a escribir, creo que tú eres como de las que más ha sobresalido, ¿no? Y eso también te ha llevado a hacerte internacional, a que tus novelas, inclusive tus guiones, los hayan buscado en otros países. Cuéntame un poquito de esto, cómo fue la primera vez que alguien internacionalmente te dijo, oye, me encanta tu novela, vamos a hacer la guión, te la compro, o vienes, o voy, o cómo estuvo eso? Bueno, te puedo contar que la primera vez que publiqué un trabajo no fue en México, fue en Cuba, luego fue en Argentina, en Colombia, y ya hasta después,
años después empecé a publicar novelas en México. Y esto fue porque mandaba mis textos como a muchos lugares y pues no quedaban, ¿no? Los dictaminaban diciendo que estaban bien, pero que no. Pero les gustaron más en otros países y después ese currículum me abrió puertas aquí. Es muy extraño que muchas veces nos tenemos que ir a otros países para ser valorados en el tuyo. Y a mí, bueno, me sucedió de esa forma. Por ejemplo, esos fueron respecto a los textos, pues los cuentos, que empecé a escribir cuentos y novelas. La primera vez que alguien me dijo, oye, quiero hacer una adaptación de una novela tuya, fue con una novela que tenía que se llamaba, bueno, que tengo, que se llama Suspiro Azul. Al final de cuentas no se hizo la película, quedó como en stand-by, como muchísimos otros proyectos quedan en todos lados. Sin embargo, conocí a gente maravillosa. O sea, creo que todo sucede por algo, siempre lo he creído. Todo sucede por una razón. Entonces, si los proyectos no pasan, de todas maneras sacas amistades y sacas conectes, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, en ese proyecto a gente increíble hace 20 años, que ya después ganó muchísimos Arieles, por ejemplo, Carlos Hidalgo, el fotógrafo. Conocí al productor Luis Díaz, que también era productor de películas en ese tiempo de Derbez. Y todos nos hicimos grandes amigos. Por ejemplo, eso sirvió para que un poco más adelante de mis novelas sacaran bueno, pudiéramos sacar como las adaptaciones. En realidad, no han llegado a mí a decirme, oye, te quiero comprar los derechos de tu novela para hacer los guión. Yo hago las adaptaciones de las novelas que a mí me late, que podrían ser más visuales, y cuando me piden guiones, les he ofrecido las adaptaciones de las novelas. Yo siempre he hecho mis propias adaptaciones. No ha llegado alguien más no las ha realizado todavía, ¿no? Quizá en algún momento de la vida, no lo sé, pero así es como ha pasado. Y en Estados Unidos también tenía varios proyectos que traté de traer a México primero con directores de Estados Unidos muy reconocidos, pero se cayeron en México gracias a algunos productores de aquí. Y entonces, como también puede pasar en todos lados, ¿no? Y lo primero que hice en Estados Unidos no fue terror, fue la película de Santiago Apóstol, que la casa productora estaba por allá y fue en realidad un guión por encargo que tuve que escribir casi en una semana y hacer una investigación y no dormir y demás, pero es un guión que me quedó bien bonito. La verdad es que cuando lo leo, siempre lo pongo de ejemplo a mis alumnos porque les digo, miren, sí se puede escribir así, ¿no? Es rápido y todo. Y que salga la película. Y la película, la verdad es que me gustó cómo quedó. Y después de esa película, yo ya tenía algunos proyectos allá con Mick Garris que no han salido todavía, pero él me invitó a participar en Nightmare Cinema y allá justamente eligieron mi guión de Mashit, que aquí había rechazado el IMCINE ya 2 veces. Y algunos productores diciendo que no puede hacer comercial. Entonces yo les mandé a ellos como 20 sinopsis. O sea, me dijeron, mándanos una sinopsis y como sé que este tipo de oportunidades no regresan, los mandé como 20, ¿no? Traducidas y todo, y justamente se quedaron con este largometraje. Y así fue como empecé a participar en Nightmare Cinema. Eso respecto a las películas, ¿no? Y respecto a los libros, la forma que tuve de publicar después, ya cuando estaba más en México, con novelas más importantes, fue a través de concursos. O sea, tuve la suerte de quedar seleccionada en concursos internacionales, por ejemplo, en España, con un premio que se llama Auguste Dupin, de novela negra y denuncia social. Y eso me abrió un poco más las puertas allá. Ya tenía yo 3 novelas publicadas allá. Ámame más, que es de terror, no crean que es de amor, porque mucha gente piensa eso por el título, pero no. Tenía Antes de mí después, que es un thriller que escribí hace como 12 años, y tenía otra novela. Entonces salió Tu cadáver en la nieve, que es la 4ª novela por allá, pero ya salió con un premio y eso me ayudó mucho. O sea, los premios, la verdad es que sí me han ayudado a entrar a otros países. En Canadá, en Estados Unidos, como te decía, en Colombia, en Chile, etcétera. Entonces hay que buscarle por todos lados. Sí. Y de hecho, eso es a lo que va un poquito. Mencionas algo de que de repente te toca escribir guión por encargo. ¿Cómo te funciona? ¿Has escrito también novelas o cosas por encargo? Y digo, sé que es una diferencia, pero ¿qué diferencia tú notas entre, o qué es lo que no te gusta a lo mejor de hacer un trabajo por encargo? Pues mira, yo amo escribir. Entonces, si acepto algo por encargo es porque el proyecto me gustó. No he aceptado todos los proyectos que me han llegado por encargo.
La verdad es que de pronto me han llegado a hacer algunas propuestas que pues mejor le paso a otros compañeros que quizá disfruten más o que son más expertos en ese género en particular. Pero, por ejemplo, las 9 series que tengo con Televisa, todas han sido por encargo, no tal cual ellos me han pasado el argumento ni nada, ¿no? Sino simplemente, por ejemplo, me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos un musical. Ahora va a ser un musical. Y yo así, ok, y pues me eché el musical, ¿no? Ahora va a ser una comedia. Ok, va. Luego me dijeron que querían una adaptación de un guión de un director muy famoso para una miniserie y lo hice rápido, pero siempre que lo hago son porque son proyectos que me llaman la atención o representan un reto para mí. Me gusta que me pongan retos, me gusta mucho aprender, me gusta mucho clavarme con los proyectos que estoy escribiendo, ¿no? Y siempre les imprimo algo mío. O sea, por lo general, aunque sean por encargo, me gusta profundizar en los personajes, me gusta ponerles muchos conflictos, las situaciones y demás. Y la verdad es que me ha funcionado porque tomo los guiones como si fueran míos y bueno, las ideas principales y las desarrollo lo mejor posible de acuerdo a lo que ellos están esperando, pero lo disfruto porque en realidad lo que me gusta es escribir. Y también me fijo mucho en los directores. Por ejemplo, en el caso de Televisa, pues he trabajado mucho con Alfredo Gurrola y con Eugenio Cobo, y Claro. son personas que quiero, sí, los quiero mucho a ambos, y han sido grandes maestros y son grandes amigos. Entonces, trabajar con gente así siempre es un privilegio y es un placer. Entonces, si me pide lo que sea, Alfredo, yo sé, si me dice ahorita, escríbeme un guión, yo ahorita se lo voy a escribir, no importa el género que sea, porque yo sé que lo va a hacer bien, y porque yo siempre estoy aprendiendo de él, que es una persona que sabe muchísimo, ¿no? Luego de pronto nos olvidamos de eso, sobre todo cuando vamos empezando, porque el ego no nos deja ver o lo que sea, pero la verdad es que a mí me gusta aprender de los directores con los que trabajo mucho, ¿no? O por ejemplo, en el caso de Santiago Apóstol, que es un guión religioso, yo no sé ni por qué me lo pidieron, la verdad, Ok. pero, pero disfruté mucho la investigación. Todos los guiones considero que deben tener una investigación, aunque sean de ficción, sean drama, lo que tú quieras, para que tengan una base en la realidad y la gente pueda creer que es real. El cine se trata de eso, ¿no? Que la gente pueda Ujú, emocionarse porque piensan que puede suceder esa situación. ujú. Entonces, en el de Santiago Apóstol estuve investigando muchísimo sobre la Biblia y yo no sabía como mucho de eso, o tenía ciertas ideas equivocadas. Yo no sabía nada, no sabía ni quién era Santiago Apóstol. Y esta investigación, la verdad es que me gustó mucho hacerla y creo que el hecho de disfrutarla se nota también en el guión y se nota, por supuesto, el resultado final en la pantalla, ¿no? Y es que aparte, ahorita se me hacía como importante, y de hecho ahorita me llegó un déjà vu precisamente, viéndote y pensando lo que estabas diciendo, que ayer te escuché hace poco que hablabas también de ciencia ficción, que de esta novela que dices que de repente entras en tomar caminos, si escogieras otro camino y irte hacia otro lado, ¿qué hubiera pasado o hacia dónde te hubiera llevado? Y lo mismo pienso un poco en, ¿qué haces, haces esto a la hora que escribes, ¿no? Porque al final yo creo que algo de ti, de tu persona, tu personaje son todos. Entonces yo me imagino que tú escribes también como que todos los personajes serías tú en otra realidad o eres tú en otra realidad. Qué tanto es eso? O sea, creo que eres tú siendo hombre, siendo mujer, siendo un demonio, no sé, o estando en otra realidad. ¿Ves así de alguna forma la escritura y cómo has planteado ahora la ciencia ficción en tu escritura? Fíjate que no lo había pensado, así como lo dices, se me hace como súper interesante, ¿eh? La verdad. Ajá, Bueno, te cuento rápido que esa novela en particular de la que estaba platicando se llama Antes de mí después. ujú, Salió primero en España hace como 10 años y salió el año pasado, o hace como año y medio, aquí en México. Y, y esa novela, la base es la teoría de los muchos mundos de Einstein, es decir, por cada decisión que tomamos en este mundo se abre otra posibilidad, ¿no? Si tronamos con una persona aquí, ese otro mundo ya estamos casados con él y tenemos 2 hijos, ¿no? Si aquí decimos ser buenas personas, en otro mundo somos unos psicópatas, cosas de ese tipo. O sea, puede ser lo que sea. Y en eso se basa esa novela. Yo creo que la literatura y el cine sí hace que tú seas quien seas, o sea, quien tú quieras ser, pues. Puedes ser Freddy Krueger y puedes ser Chucky, puedes ser
el viejito del libro de Noah o lo quien tú quieras. O sea, en realidad esa es la maravilla del arte, de la literatura y del cine en particular. Cuando estoy escribiendo, o sea, sí creo que hay personajes que tienen ciertas características mías, creo que eso es inevitable, pero en realidad trato de separarlos mucho de mí o de cómo soy o cómo pienso, porque si no, creo que eso no le daría mucha variedad a las historias, porque creo que la imaginación es ilimitada, pero el momento de escribir sí tienes como, bueno, yo tiendo a limitarme si pienso nada más en mí. Cómo reaccionaría yo si estuviera en otra situación, si fuera hombre, como dice, si fuera un niño, etcétera, ¿no? Prefiero crear a los personajes de tal forma que sean independientes de mí, que sean personajes sustentables. Esa es la palabra, que sean personajes que se sustenten por sí mismos y que además funcionen igual en un guión, en una novela, en una serie, o sea, que donde tú los pongas, los conozca yo también, que puedan funcionar. Esos son creo que los personajes más memorables dentro del cine y de la literatura, como Hannibal, que es este personaje que funciona en todos lados con diferentes actores y de todas maneras Hannibal es un gran personaje, ¿no? Esos son los personajes que me gusta crear, bueno, que estoy intentando crear, ¿no? No sé si lo he logrado, pero que sean muy separados de mí y de las características que yo tengo, ¿no? Que hagan todo lo que a lo mejor yo no sería capaz de hacer aquí por cualquier razón, ¿no? Por ética, porque, no sé, por lo que sea, ¿no? Y eso me divierte mucho más también. Y dentro de, por ejemplo, de los personajes, que, así como, no sé, Hannibal, ¿tienes alguno en especial de alguna película mexicana que digas, me fascinó y es uno de los que tengo también como, en cualquier género, a lo mejor no solamente en el género de terror en cine mexicano, sino en cualquier película que hayas visto mexicana que digas, este personaje me encanta y puede ser como un referente también para algo que estoy escribiendo? ¿O te ha inspirado también el cine mexicano para escribir algo? Sí, claro. Todas Ujú, las películas, o sea, me encantan las películas de terror mexicanas, pero sobre todo el cine de oro. ujú, Y un poquito después las películas de Tawada, por ejemplo, Veneno para las Hadas, El Libro de Piedra, todas esas se me hacen maravillosas. Creo que ujú. la atmósfera, los personajes, todos son increíbles. Pero yo creo que de los personajes que más me gustan, entre los personajes que más me gustan está, por ejemplo, Macario, porque es bien fácil conectar con él. O sea, es un hombre que no tiene nada y tiene un deseo. También creo que los personajes más importantes deben tener un deseo que perseguir. Y Macario quiere comerse él solito su Ajá, guajolote ajá. y no lo dejan comerse su guajolote. Y es algo súper, así que dices, no puede. Y a partir de ahí se desencadena todo lo que ya conocemos, ¿no? El hecho de que un personaje sea como tan sencillo, pero a la vez tan bien construido, me llama mucho la atención y eso me hace comprender que no todos deben ser así extremadamente complicados. De pronto nosotros como creadores complicamos demasiado nuestras historias y la gente por eso no conecta con ellas, ¿no? Entonces hay ocasiones que entre más sencillas sean, pues es mejor, ¿no? Dependiendo de cómo la vayas trabajando, ¿no? Y cómo meten con tanta naturalidad en esa historia en particular al diablo, a Dios, etcétera, todas estas ideas que pueden ser muy efímeras y tú las ves ahí como si nada, ¿no? Comiéndose el pavo con él, bueno, el Ujú. guajolote con él. Se me hace algo padrísimo, ¿no? Que esté la realidad y de pronto irrumpe todo este mundo maravilloso, pero con mucha naturalidad, ¿no? Sin tantos efectos ni nada, ¿no? Creo que también eso es parte de lo que, digo, sobre todo el cine que se hace en Estados Unidos, el género de terror, se ha vuelto más por decirlo, que de efectos, que en realidad de pues, ser algo tan simple que al final solamente es un ente, ¿no? A mí en ese aspecto me encanta saber que es un ente que nunca vas a ver, que sabes que está ahí, te da más miedo. Por ejemplo, la película de Witch, ¿no? Se me hace maravillosa porque, aunque al final sí plantea que es una bruja, el que nunca veas a la bruja tal cual, eso te crea más miedo que ver que al final, pues no sé, los monstruos que te aparecen y todo eso, eh, pues le quitan como el chiste, ¿no? Y un poquito el valor. Y te dan más como más que al, que la película, que te espante la película, te da más
el sobresalto de que de repente te aparece la cara, ¿no? Se han olvidado un poco las historias. Y creo que también por eso has manejado este maravilloso trabajo tuyo de ir como envolviendo, ¿no? Al espectador. Y creo que también me gustaría nada más que nos contaras la diferencia de cuando escribes novela, cómo impactas en novela y cómo impactas a la hora que haces un guión. Porque obviamente es muy distinto trabajar por ejemplo, en la novela dices, él pensó que la muerte le vendría. Eso como lo representas gráficamente, ¿no? Y no es como la telenovela que le dice, oh, viene la muerte por mí, ¿no? Simplemente haces otro proceso para trabajarlo. ¿Cómo conectas con novela y cómo conectas con guión? Ok, es que, como lo acabas de decir muy bien, el proceso es como súper diferente, ¿no? En la novela no te tienes que preocupar por el presupuesto, en la novela puedes divagar un poco más en los pensamientos de los personajes y ayudar a que eso conecte con el lector. En la novela puedes usar diferentes tipos de narradores, ¿no? Segunda persona, primera persona, omnisciente, etcétera, dependiendo de lo que quieras contar y demás. Y eso te puedes jugar incluso con el lector, ¿no? Ir, volver, etcétera. O sea, es muy diferente. En el guión, pues todo lo que escribes se ve. O sea, si escribes, se le prendió el foco, se ve un foco al lado del Ajá. personaje, ¿no? Que se le está prendiendo el foco. Creo que en el guión puedes jugar, quizá no tanto con eso. A mí no me encanta usar, como acabas de decirlo también, esta onda como dramática de, oh, ¿qué haré ahora? ¿No? Ujú. Apoyarnos tanto con los diálogos, sino más bien, creo que el guión todo debe ser acción. Entonces, en el guión lo que hago es transformar todos esos pensamientos en acciones. Incluso, por ejemplo, cuando estoy como en duda de cómo se vería una persona triste, para no ponerla llorando todo el tiempo, me voy a un café y me pongo a observar a la gente y digo, a ver, ese hombre de ahí va triste. ¿Por qué creo que va triste? Ah, pues porque lleva los hombros caídos, porque camina más lento que los demás, porque... Y son cosas que debemos aprender a ver. Creo que como escritores y como creadores debemos ver más que los demás. Ujú. O sea, tú vas caminando por la calle y en muchas ocasiones no te fijas en nada de lo que sucede a tu alrededor. Sin embargo, todo puede ser enriquecedor para poder demostrar las acciones de los personajes dentro de los guiones y también dentro de las novelas, ¿no? O sea, de una manera más diferente, de una manera diferente, ¿no? Entonces, me gusta mucho que en las atmósferas de las novelas, por ejemplo, para identificar, para que el lector pueda enriquecerse como con experiencia, no nada más sea algo que el personaje ve y siente, sino meter los cinco sentidos. O sea, qué es lo que huele, a qué sabe estar en ese lugar, cómo se escucha, cómo se siente el viento. Cuando tú estás en un lugar es como toda una experiencia inmersiva, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que vas a la playa. Y utilizas los cinco sentidos para eso. Y al hacer eso en la novela, me ayuda a que el lector haga clic con eso. Eh, Porque no nada más es lo que el personaje siente. Creo que hay algunos trabajos que por eso se quedan medio cortos. Te digo, en el guión es todo visual, pero igual te puedes apoyar bueno, más bien tienes que apoyarte de todas las acciones para demostrarles lo que el personaje es, lo que quiere y todo, sin usar tanto el diálogo, más que cuando sea súper necesario, ¿no? Ujú. Bueno, Sandra, ya para terminar, pues me gustaría también que nos platicaras en qué estás ahorita, que por ahí digo, no vas a dar creo que primicias, pero por ahí te vienen proyectos de cine o de algo para serie, ¿no? Y pues si estás ahorita con algún libro, ¿qué es en lo que estás ahora? Sí, bueno, acaba de salir hace poquito una serie interactiva que tengo que se llama Loop Forever. Es una serie, es un thriller que salió con la plataforma Pathbooks. Esa está interesante porque combina un poco lo que es el cine con la novela, con el guión con la novela. Es Ujú. decir, ustedes entran al primer capítulo y entonces cuando viene una decisión importante del protagonista, ustedes pueden decidir qué es lo que hace y a partir de esa decisión que ustedes tomen, puede cambiar toda la historia, pueden sobrevivir o no al siguiente capítulo y así es Ujú. muy interactiva. Y eso, la verdad es que fue toda una experiencia escribir esa. Es como si hubiera escrito 20 novelas en una, pero creo que vale mucho la pena. Esa está disponible ya en Padbooks como Look Forever. También salió hace poquito mi novela El silencio de todos los muertos, que es 100% terror. Para todos los que les gusta el terror, bueno, yo creo que
que les va a gustar esta novela. Además, el arte que hicieron para la portada, Mauricio Gómez Morín, está increíble y ese está disponible en la editorial de otrotipo.mx. Y sí, vienen varios proyectos de cine que igual ya... Ay, perdón, fue mi gato. Que eso me pasa cada vez más seguido. Que ya les iré contando conforme vayan saliendo, pero vienen cosas muy buenas para este año, se los prometo. Pues muchas gracias, Sandra. Pues de hecho, pues este espacio, digo, es para ti. Cuando vayas moviendo cosas, sabes que puedes contar con él. Y bueno, pues ya para despedirnos, pues bueno, un agradecimiento por este espacio que nos diste, por tu tiempo, por contarnos, sobre todo a esta gente nueva que a lo mejor muchas veces no conoce tanto a la gente que está atrás del cine, siempre ve a las figuras que están al frente. Y se me hace muy, muy valioso que te conozcan, que conozcan a la gente que está atrás, la que escribe, la que hace que también funcione el cine de otra forma. Así que, Sandra, ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecerte mucho la invitación. La verdad es que es un placer poder platicar contigo. Y muchas gracias también a la gente que estuvo viendo esta plática. Muchas gracias a todos los que me siguen en redes. Si me permites nada más dejarles mis sitios para que puedan seguirme por ahí. Ahí voy subiendo también todas las novedades y todo. Me pueden encontrar con el hashtag escritora serial. En Facebook con Sandra Becerril Escritora, es un perfil público. Y en Instagram y en Twitter con ese hashtag escritora serial. Y de nuevo, muchísimas gracias por la charla. Sí, de hecho ya hemos estado pasando tus contactos y bueno, te mando, no nos va a dar mucho tiempo, pero por lo menos te mando el de Rafael Márquez. Saludos a la bella señorita Sandra de parte de su amigo Don Demonio. Y bueno, me dio una foto. Ok, ahí digo, te vamos a pasar el link también para que veas todos los saludos que te mandaron. Muchas gracias, Sandra, te agradezco nuevamente y vamos a estar seguramente en contacto contigo para más programas. Muchísimas gracias, Sandra. Yo encantada, un abrazo y saludos a todos. Y bueno, amigos, nos despedimos de este programa. Recuerden que estamos cada jueves haciéndolo de estas charlas que tenemos con diferentes personas que hacen cine en este espacio que se llama Cinematlán, el lugar del cine. Con nosotros en los controles estuvo Carlitos Alfaro, que él es el productor de este programa. Nuevamente gracias a Sandra Becerril por haber estado en este espacio y nos vemos pronto. Sigan en nuestro canal. Este programa lo pueden ver de todos modos repetición en nuestro. Hemos recorrido este mágico lugar, pero aquí estaremos la próxima semana. Mientras seguirán escuchando muchas leyendas sobre ese lugar del cine llamado Cinematlán, el lugar del cine.